Dios le bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Raquel Cañas y en este día quisiera compartirles un pequeño pensamiento, algo que Dios puso en mi corazón para estos tiempos en que estamos viviendo durante la cuarentena. Yo sé que no son momentos fáciles, pero yo siento que a pesar de las pruebas y todo eso, podemos seguir brillando la luz de Jesús en nuestras vidas. Entonces, donde usted esté, agarren su Biblia y espero que esta palabra les pueda servir de bien. Les voy a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, del verso 2 hasta el versículo 4. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor Jesús, por tu gran misericordia, Señor, por tu amor infinito, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has abandonado, tú nunca te has olvidado de tu pueblo, Señor. Y todavía existe un pueblo que intercede, Señor, que te busca, Señor, con todo su corazón. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú bendiciendo a la persona que está del otro lado de esta pantalla, Señor Jesús, y que esta palabra que tú has puesto en mi corazón, que sea de bendición, Señor. En este momento yo me quito y que seas tú obrando en cada uno de los corazones que esté mirando este video, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, aquí el tema de mi pequeño pensamiento es gozo en la prueba. Cuando estamos en medio de una prueba, cuando el dolor o la angustia nos golpean, es importante tener un entendimiento cabal de lo que nos está sucediendo. Aquí podemos ver que Santiago sabía que su fe estaba siendo probada en medio de la angustia, en medio de las circunstancias. Entonces, vamos a ver qué es el objetivo de las pruebas. Santiago, como pastor, fue capaz de hablar del gozo en medio de la aflicción a los demás. Él pudo develar muy claramente cuál era el objetivo de pruebas en sus vidas. Podemos ver en este pasaje bíblico que Santiago tenía muy presente que Dios esperaba que esos conflictos los llevaran a crecer en una madurez espiritual. Ese era entonces el objetivo al que apuntaban las pruebas en sus vidas. Y ese es también el objetivo de nuestras vidas, que es el crecimiento. Ahora, ¿qué es nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, como seguidores de Dios? Nosotros, como creyentes, necesitamos saber que tenemos una gran responsabilidad, la cual es mantenernos firmes en la fe. En estos tiempos de crisis, como podemos ver, el coronavirus, es muy importante permanecer en fidelidad porque eso nos hace crecer a un nivel espiritual superior. Y eso es lo que Dios espera que suceda. Por ende, ese debería ser también nuestra meta. Mantenernos firmes a fin de resistir con altura para poder obtener el premio que Él quiere darnos. Ahora, vamos a ver lo que dice más allá en el libro de Santiago, ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 12, y dice así:
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Se entiende muy bien que nadie estará contento con el sufrimiento, que a nadie le gusta el dolor, las lágrimas o la angustia y etc. Entonces, ¿cuál es la meta? Es sencillo, es simple. Crecer. Y lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 13. Y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí viene el objetivo de Dios. La prueba entonces es solo un medio que Dios utiliza a fin de brindarnos la posibilidad de lograr ese objetivo, que es probar nuestra fe en medio de la tormenta. Por esta razón, normalmente Él no quita la prueba aun cuando se lo pidamos e incluso cuando Dios nos vea sufrir. Porque esto es así porque Él tiene una expectativa y esa expectativa lo podemos ver en Santiago 1:4, que dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muy interesante, ¿no? Podemos ver los frutos del Espíritu, el cual es tratado por Pablo en Gálatas, en el libro de Gálatas 5, 22 y 23. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Las que deben madurar aquí en las pruebas, en la angustia, en este caso, es la paciencia y el gozo en medio de las pruebas. Cuando estos dos frutos se desarrollen y maduren, entonces también nos llegará la madurez espiritual. Y esto no tiene nada que ver con lo terrenal. Es cierto que lo que debemos atravesar para obtenerlo no es nada agradable, no es nada fácil. Pero déjame decirte que el creyente que permanece fiel ante la prueba, con la actitud correcta, lo consigue. Y eso te lo prometo. Mejor dicho, la palabra te lo promete, Dios te lo promete. Entonces podemos ver una nueva perspectiva del sufrimiento. Cuando sabemos que estamos en medio de la prueba, que estemos realmente conscientes, nosotros tenemos la capacidad de verlo como algo que lograremos superar. Sabemos que Dios tiene el control de todo en nuestras vidas y podemos usar las herramientas necesarias, que en este caso es la oración y la sabiduría. Y lo mejor de todo, esto es lo más precioso, es que Dios nos brinda su ayuda. Entonces, cuando vemos nuestra situación desde esa perspectiva, aunque la prueba parece ser difícil,
es entonces un obstáculo a superar. Podemos ver en estos versos bíblicos cómo podemos contar con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces veremos estos 3 versículos. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También lo podemos ver en Romanos capítulo 8, verso 26. Y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y finalmente, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Y dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es preciosa la palabra, ¿no? Que Él nos puede brindar su ayuda en medio de la tribulación, de la angustia, de los problemas de la vida. En medio de las circunstancias, Dios está ahí siempre contigo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no sabemos cómo mantenernos firmes en nuestra fe? Y ahí viene Santiago capítulo 1, versículo 5. Que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le será dada. Es así de simple. Pídeselo y te será dada. Tal vez sea porque al obtenerla sabremos qué hacer, cómo orar, qué postura asumir y todo lo necesario para poder hacerles frente. Aún así debemos saber que el Nuevo Testamento nos brinda muchos pasajes en los que nos hace orar en todo tiempo, por todas las cosas, por todas las personas, y etcétera, como lo explica en Efesios 6:18, que dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto también debe ser tenido en cuenta en nuestras situaciones del conflicto. Y rápidamente quiero contarles algo que me pasó esta semana. Pues con todo lo que está pasando del coronavirus, perdí mi trabajo por el momento. Y yo me sentía bien triste, yo me sentía pues decepcionada, podemos decir. Y yo decía: pero ¿por qué si yo trabajé fuerte para tener lo que tengo, para tener este trabajo? Y en ese momento yo estaba en el bus, yo estaba en camino a mi casa y alguien me llamó. Y esta persona había notado que algo me pasaba y
me decía, ¿estás bien? Y pues con esta persona yo le tengo mucha confianza, le dije, ¿sabes qué? No, esto y esto me acaba de pasar, perdí mi trabajo, me siento triste, no sé cómo voy a hacer y todo eso. Y él me decía, ¿sabes qué? Tú tienes que orar, tienes que pedirle a Dios que te dé las fuerzas para no estar triste. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo antes en el pasado le dije que yo quería hacer videos, yo quería compartir la palabra de Dios en las redes y todo eso. Y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Creo que ya no lo voy a hacer porque con lo que estoy pasando, pues no me siento bien. Y ahí esta persona me dijo, ¿sabes qué? Con más razón tienes que predicar, tienes que dar la palabra. Porque así como tú te sientes, así Satanás quiere usar, quiere hacerte sentir así para que tú no hables de la palabra de Dios. Y ahí es donde tú tienes que levantarte más, con más ganas, para hablar de la palabra y no dejar que el enemigo te calle la boca. Y me dice, no es por casualidad que yo te llamé, no es casualidad que yo te hice esa llamada. Yo creo que Dios te está diciendo, hija, levántate y predica mi palabra. Y en ese momento yo, pues, se me derramaron las lágrimas. Y me dijo, ok, Señor, lo voy a hacer. Y aquí estoy, por la misericordia de Dios. Entonces, el gozo en las tribulaciones sí es posible. Cuando entendemos realmente el objetivo de las pruebas, de las aflicciones, podemos ver que todo tiene un color distinto. Y aunque el sufrimiento sea algo que debamos seguir pasando, lo podemos hacer con gozo. Por eso podemos ver que Pablo se gozaba en las tribulaciones. Y lo podemos ver en 4 versículos de la Biblia. Lo podemos ver en Romanos capítulo 5, verso 3. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y también lo podemos ver en estos 3 versículos que están en el libro de 2 de Corintios. El primero, en el capítulo 4, del verso 7 al verso 9, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y también en el capítulo 7, verso 4, que dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respeto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y finalmente en el capítulo 12, versículo 10, que dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchos podrían decir que Pablo estaba loco, no estaba usando sus 5 sentidos, pero podemos ver que Pablo lo tomó como un honor, como un desafío en la vida, algo que se podía superar, algo que él podía vencer.
Y lo podemos ver en la palabra de Dios cuando él cantaba con Silas en la cárcel. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 16. Amén. Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25. Que dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así como la fe de Pablo y Silas no menguaba, así también nuestra fe debe de permanecer firme en todo tiempo. Y para concluir, algo que verdaderamente necesitamos saber es que el sufrimiento también es un propósito. Quizás algunos pueden decir, ¿cómo es que el sufrimiento sea un propósito? Eso nos duele. Pero espera, más allá de el sufrimiento va más allá de nuestras propias vidas, aunque no lo entendamos ahorita. Porque Dios, en medio del sufrimiento, quiere probar hasta dónde va tu fe. Quiere ver hasta dónde llegas y cuánto te acuerdas de Él. Para mí esto me chocó cuando estaba preparando este pensamiento. Yo decía, oh Señor, esto está fuerte, pero si tú quieres que yo hable de esto aquí a los demás, pues así sea. Entonces, así que mis hermanos, no pierdas la vista en el objetivo. Sigue adelante, ten fe. No desvíes tu mirada del Señor, ya que junto a Él es posible superar cualquier obstáculo. Hasta aquí mi parte. Que el Señor los bendiga mucho y espero que esta pequeña palabra sea de bendición a ti, a tu familia, y pues que comparten este video, suscríbanse a mi canal y estaré a cada semana dando más prédicas, más pensamientos. Entonces que el Señor les bendiga mucho y hasta la próxima.